Hola, 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 amigos, amigas, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenido a un nuevo video, revisión de mods. El día de hoy vamos a revisar un pack que incluye 10 camiones que fue agregado a las consolas el día de ayer, lunes, y es del modder Jansource. Ya hemos probado varios mods de este modder a lo largo del tiempo que llevamos en el canal. Y este creo que es uno de los más grandes que ha creado, porque incluye, como les decía, 10 camiones. Como están viendo aquí tenemos 5 y al otro lado tenemos los otros 5. Vamos a verlo al tiro. El mod se llama el Quad Noise Off-Road Pack. Está disponible para todas las plataformas excepto Nintendo Switch de momento. Pero para las demás está para todos. Como les decía, el mod incluye 10 camiones, 3 que son 6x6 y 7 que son 4x4. Los modelos son el 4334-131D, el 433474, el 4431, el 4427, 432710, 432730, 4417, 43272T, el 43273T y el 43274, perdón, T. Tienen 15 añadidos que son exclusivos de los camiones y 65 opciones de modificación. Em, Eso lo vamos a revisar en el taller, obviamente cuando entremos con los vehículos. Y en el navegador de mod van a encontrar el mod como Quad Noise Off-Road Pack, pero la carátula del mod es bastante fea. Diría yo que se desluce bastante y al principio lo estaba pasando de largo, pero después me decidí instalarlo y me llevé la sorpresa de que son varios camiones. Voy a poner el modo cámara para que los podamos observar mejor desde el exterior. Tenemos, como les decía, cierto, son 7 4x4 que varían, depende del modelo del camión, y en este caso aquí pueden ver uno que es cabina doble. Tenemos ahí uno que es como un tipo Unimog, un Mercedes Unimog, eh, que son distintos modelos obviamente. Fíjense que varían un poco hasta la altura. Se ve muy parecido pero no lo son. Tenemos ahí uno que modifiqué yo, que es 4x4 también, y allá al otro lado otro 4x4. Al lado de acá, fíjense que tenemos estos que se pueden modificar. Bueno, en realidad vienen ya listos como camión de bombero. Ambos son, ¿cierto? Doble cabina. Este es 6x6 y este otro más pequeñito es 4x4. Después tenemos aquí otro 6x6, uno que es 4x4 y este 6x6 que es el único que tiene esta mascarilla que es distinta a los demás, excepto los Unimog también, que también son distintos, obviamente que son más pequeños. Y estos dos son solamente quinta rueda. Los demás se pueden modificar los añadidos y estos que son un poco especial para el tema de la fase 9 podría ser, ¿cierto? Bombero. Así que están bien. Eh, el interior son todos iguales, así que les voy a mostrar solo este. Este es el interior, bien bonito, básico. Los espejos funcionan, tienen bocina, el sonido del motor es para todos iguales. Si no me equivoco, el sonido de este motor es del Step Bike. Tiene tracción total activable y el bloqueo también. Todos son iguales. Y este, como les digo, es el único que es como un poco distinto. Lo que es la tapa del capó. Y es de los que son quinta rueda. Son bien detalladitos los mods. Creo que están bien. Y fíjense, es la primera vez que veo que cuando uno eh, le da arranque y detiene el motor del camión, se ve en esos colores el motor. Fíjense, se ven como todos los detalles.
Es primera vez que veo eso. Y ahí, bueno, ¿para qué les voy a repetir todos los modelos? En que todos son con números. Entonces es un poquito más difícil diferenciarlo. Más que nada uno se da cuenta por lo estético. Aquí tenemos este que tiene un añadido de furgoneta. Todos pueden llevar remolque, hasta los de bomberos. Ahí se los voy a mostrar. Pueden llevar remolque de camiones grandes y creo que exploradores también. No, en este caso no. Los Unipoc, porque se parece al Unipoc en realidad, esos sí pueden llevar de camiones y exploradores. Les voy a mostrar uno. Este tiene un sonido un poquito distinto a los otros. Como un sonido particular. En este caso este tiene un añadido que es de un espacio. Y como les decía, el interior es igual para todos los camiones. Este puede llevar remolque exploradores, ¿no? Exploradores y de camiones. Así que bien. Después vamos a ir a probar uno solo al barro porque si lo llevo todo. Pero como les digo, son todos muy parecidos. Vamos a cambiarnos ahora a uno de bomberos. El interior también es igual, pero tiene doble cabina. Fíjense que ahí tiene el anclaje para el remolque, ¿ven? Tiene justo el espacio que permite acoplar remolque. Así que está súper bien hecho el camión. Este camión tiene una animación, los de bomberos en especial. ¿Ven? Ahí está el remolque, cae justito ahí en el espacio. Tiene una animación que es los focos, que son los que están ahí atrás, que se pueden girar. Ven ahí como giran y se pueden levantar. ¿Ven? Ahí. Entonces lo vamos a poner de noche para verlo. Vamos a prender las luces. Y ahí al prender las luces el foco enciende, ¿ven? Tiene balizas también azules que lo alumbran harto. Y el foquito como puede girar. Entonces ustedes si quieren ver algo especial en el camino, lo giran solamente y va recorriendo, ¿cierto? Alumbrando para donde uno quiera que se vea. Ahí está. Entonces ahora lo vamos a poner de mediodía y nos vamos a ir al taller. Tienda de camiones. Hay unos mods que todavía tengo instalados yo que los estoy utilizando. Y aquí están todos. Tienen costo de 92.000, 1.94, 98, 91, 100, 95.000, 98.000, 93.000, 88.000. Y el mod también nos recomienda dos mods de remolque que son de él, de Jansource. Uno que se llama el Oda 5839 Semi-Trailer y el Semi-Trailer 93802. Ahí en la descripción les voy a dejar el link de los remolques recomendados que son más que nada para estos dos que son los quinta rueda. Vamos a revisar uno de estos que es 4x4. Tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 opciones motores, 3 cajas de cambio, suspensión básica y elevada, neumáticos del mod y algunos DLC. No, no son DLC, estos son del juego base. Cabestrante, 4 opciones, el bloqueo lo trae instalado,
Tenemos rueda de recambio, el snorkel tenemos tres opciones. Añadido chasis tenemos esta plataforma pequeña con armarios que son 310 piezas y 400 litros de combustible. Aquí tenemos el mismo pero cerrado y trae 250 piezas, 4 ruedas de repuesto y 800 de combustible. Este pequeña, pequeña plataforma, ¿cierto? Metálica, blanca, que es de un espacio. Ahí en el color del camión, cerrada, trae 450 piezas, 2 ruedas y 400 de combustible. Ahí en el color del camión, el añadido de chasis y mantenimiento, que este es del juego base, este también. Y tenemos una vaca también pequeña que son 100 piezas y 40 de combustible. En lo estético tenemos el acondicionador de aire, balizas, una a cada lado, las dos juntas, y estas pequeñas luces negras que van en el techo que son luces de aparcado. Tenemos guardabarros traseros con los focos y los focos. Obviamente como el añadido trae faro, no es para que ponerle a los guardabarros. Para choque tenemos varias opciones que cambian los faros con cubierta para que no molesten las luces. Un parachoque que es un poquito más extenso hacia adelante con las mismas configuraciones de faro. Después tenemos los reflectores que van ahí en el espejo, también con el blackout, ¿cierto? Y tenemos aquí la grilla frontal que puede ser negra o blanca y unas que tienen ahí otro diseño. Tres tipos de llantas: blancas, negras con el borde blanco y negras. Colores, este que es personalizado, y colores simples y algunos con un diseño ahí en la parte lateral. Ahora vamos a revisar uno de estos Unipoc que tienen, a ver, estos tienen menos motores, tiene 7, 3 cajas de cambio, suspensión elevada y básica, ruedas las mismas, cabestrante 4, bloqueo instalado, rueda de repuesto, los mismos snorkel, añadidos, son todos los mismos, excepto este, que es el técnico de rescate, que tiene 500 piezas, 40 de combustible y 800 de agua. Puede llevar grúa también con el añadido, fíjense. Y la vaca, la misma de los otros. Tenemos la parte delantera, estos umbrales laterales que cubren ahí todo lo lateral, valga la redundancia. Las balizas de emergencia, los faros, los parachoques delanteros. Este tiene dos distintos que son estos, ya que como ven ahí en el capó tiene faro ya. Entonces si quieren llevar solo eso, tienen la opción de estos dos parachoques, y si no le colocan el otro que trae más faro. Ahí tenemos otro más, 3. El reflector en el espejo. Tenemos diferentes grillas delanteras con otros faros más modernos, ¿ven? Tenemos con faro, sin faro y esta que es más moderna. Llantas las mismas, colores, con diseño, colores simples, bien bonito. Almacén, tienda. Ahora vamos a ver otro que podría ser este que son más grandes. Son 6x6, también 10 motores. Caja de cambio lo mismo, suspensión solo básica. Las ruedas lo mismo, cabestrante 4, rueda de recambio 2, snorkel, y este tiene otro añadido, ¿ven? Aquí tenemos transportador de combustible, 1500 litros, en verde y naranja. Este añadido que tiene un espacio de carga y tiene 310 piezas y 400 de combustible. Cerrado también, 250 piezas, 4 ruedas y 800 de combustible. Plataforma lateral de 2 espacios que tiene la puerta abierta atrás y trae una rueda de repuesto y 60 de combustible.
el añadido chasis furgoneta que son personalizados, no es igual que el de juego base. Son 850 piezas, 5 ruedas y 20 combustibles. Y estos son del juego. La vaca, los faros, lo estético, todo lo mismo. Aquí se le pueden agregar otros parachoques. Tenemos los reflectores, la grilla. Y a este se le puede colocar también el capó más moderno. Llantas lo mismo, colores también. Le quedan bastante bien a este camioncito. Los voy a sacar estos de aquí para que no se me confundan. Después vamos a ver este. Quiero mostrarles algo de este. Este es un poco más largo. Un poco más largo. Todo lo mismo, pero tiene distintos añadidos. Este de un espacio, ¿cierto? Que tiene 310 piezas, 400 combustible. Y... no tenía otras cosas. Perdón. Que son tantos que me confundo. Este, que es el que viene preparado para bomberos. Este sí es más largo. Lo añadido. Este trae colores personalizados también aquí al fondo, que son distintos estilos de camión de bomberos. Y hay uno que tiene algo distinto, creo que este. A ver. Veamos. El añadido chasis furgoneta. Fíjense que tenemos dos. Que tiene, uno tiene menos ventanas que el otro, es más largo también. Pero hay uno que tiene una antena atrás. Este es el mismo prototipo. Este añadido chasis, que es del juego. Pero está este modificado que tiene un prototipo de exploración. Eso quiere decir que tiene un radar. Lo vamos a ver afuera. Ahí está, ¿cierto? Activar radar. Y se despliega todo esto. Una antena. Y ahora sube la otra. ¿Ven? Ahí llega, bien arriba. Ahora sube del otro lado. Y está escaneada la zona. Eso es lo que tiene ese radar. Y bueno, el otro es el mismo camión, pero se diferencia porque son solo quintas ruedas. Lo vamos a ver aquí. Este, que es 6x6. Añadido, se le puede colocar la grúa, 2 ruedas de repuesto. Y tiene 2 tipos de anclaje. La diferencia es que uno va más arriba que el otro. Son los dos bajos, este es alto. Y sin tapabarro. Y la vaca. De hecho, todo lo mismo. Se le pueden agregar aquí 150 litros de combustible más. Son 6 bidones en el centro ahí. El choque delantero. Reflector. La grilla delantera. Y colores lo mismo. Así que eso sería. Ahora vamos a subirnos a este. Son todos parecidos, así que en realidad por eso les digo, voy a revisar solo este. Ya si les gusta el mod, pueden instalarlo, ¿cierto? Y probarlo ustedes mismos. Aunque este no lo mejoré. No lo mejoré con el motor y todo eso. Pero lo vamos a revisar así básico, a ver cómo va. Este remolque le queda bien. Es como más retro. A ver si podemos doblar aquí. Excelente. Vamos a cargarlo. Ahí. Y nos vamos al barro entonces. Es un camión bastante pequeño. No son muy grandes que digamos.
Como les digo, este no está ni siquiera mejorado, no tiene suspensión elevada, nada, nada, nada. Tiene las ruedas base, suspensión base, caja de cambio base, el motor también base. Así que aquí vamos a ver cómo se comporta básico sin mejorarlo. Los espejos parece que se van a salir con el movimiento. Me gustan esos detalles, porque así se ven que son camiones viejos. El interior es básico, pero está bien. Funcionan los marcadores. De noche alumbran también. Bueno, ahí se ven las lucecitas. Tiene buena visibilidad, como son pequeños. El, 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 ¿cómo se llama? El parabrisas es bastante grande para el vehículo. Nos vamos a meter al barro. Por lo menos con el motor base se mueve bien. Vamos a meterle el bloqueo. Y ahí se quedó. Pero este barro igual es complicado, así que tampoco le voy a exigir tanto, pero por lo menos un vehículo que va normal, no exagerado. Ya lo están viendo. Bueno, pasa bien por lo menos. No me he fijado en el detalle que hay en la parte trasera del camión. Tiene ventanas solo en el lado del conductor, al otro lado no tiene. ¿Qué camiones serán en la vida real esto? No tengo idea. Por lo menos el otro se parece bastante al Mercedes Unipog o Unimog, no me acuerdo ahí si es POM, pero se parece bastante. Este otro no sabría decirle qué camión podría ser. Al igual que como este blanco. Se parece bastante a los camiones SIL, se parece. Pero no estoy seguro. No quiero aventurarme a decir algo si resulta ser otro camión. Así que si es que sabe, me lo deja ahí en los comentarios, se lo voy a agradecer. Pero, como les digo, un mod bastante bueno, con hartos camiones, harta variedad y pesa alrededor de, les digo al tiro, PS5 327 megabytes. Bueno, se justifican porque son hartos camiones, hartas mejoras, harto añadido. Así que está bien. Así que eso, amigos, espero les haya gustado esta revisión. Traté de hacerla lo más detallada posible, pero obviamente hay algunas cosas que hay que omitir porque son muy parecidos. Entonces, si revisamos uno por uno, ya terminaría mañana de verlos cada uno. Pero si les gusta el mod, instálenlo. Ahí en la descripción les voy a dejar el link directo al mod y ahí le ven el nombre y todo. Así que eso, un gran abrazo y nos vemos la próxima. Chau, chau.